Una noche de Halloween, la familia Morgan viajaba por la carretera, más precisamente por la ruta 48, cuando de un momento a otro su auto se averió. Los padres les pidieron a sus hijos, un niño y una niña de 6 y 9 años respectivamente, que esperaran en el auto mientras ellos salían para ver qué había ocurrido. Les dejaron con la radio encendida para que no se aburrieran, pero después de un rato, los niños perdieron de vista a sus padres. Asustados, pensaron en salir del auto para buscarlos, pero entonces comenzaron a escuchar golpes en el techo del vehículo, cada vez más y más fuertes. Finalmente, presas del pánico, decidieron salir del auto para escapar corriendo de lo que sea que estuviese golpeando encima de ellos. Y al salir, vieron a un hombre sobre el techo del vehículo, golpeando repetidamente con las cabezas de sus padres. En Halloween pueden ocurrir muchas cosas muy extrañas y aterradoras como la historia que te acabo de contar. Y en este video te relataré algunas de las historias más aterradoras ocurridas en la noche del 31 de octubre. Así que pónganse cómodos y prepárense para escuchar un nuevo video de terror extremo. Hace unos 16 años, mi melliza y yo queríamos salir a pedir dulces durante la noche de Halloween, por lo que mi madre, haciendo despliegue de sus habilidades creativas, diseñó y realizó nuestros disfraces. El mío era un extraterrestre verde y el de mi hermana un bonito dinosaurio con tiara de princesa. Cuando por fin llegó la noche del 31 de octubre, tuve que salir con mis amigos a pedir los caramelos, ya que mi hermana se había caído durante la tarde y se había roto el tobillo. Me sentí un poco triste por ella, por lo que le prometí llevar más dulces para que ella también pudiera disfrutar. En fin, mis amigos llegaron a casa y salí con ellos despidiéndome antes de mi hermana y mi mamá. Sin embargo, a la mitad de nuestro recorrido, sentí como si alguien nos veía. Al voltear hacia atrás, me di cuenta de que ese alguien llevaba un disfraz de dinosaurio y la tiara que mi mamá había hecho. Asumí que mi melliza se había sentido mejor y me detuve un rato hasta que nos alcanzó. Una vez que se integró al grupo, todos seguimos caminando, tocando puertas y recolectando golosinas a diestra y siniestra. Curiosamente, cuando doblamos a la esquina para regresar a nuestro hogar, ella se volvió a quedar atrás. Pensé que el tobillo lastimado le había vuelto a doler, así que regresé para buscarla, pero no la encontré por ningún lado. Por lo que comencé a hablarle pensando que estaba jugándome una broma. Revisé detrás de los árboles, junto a los botes de basura, a los lados de los postes de luz, y en ninguno de esos lugares había un solo rastro de mi hermana. Debido a eso, decidí ir a la casa y decirle a mi mamá que saliera a buscarla, pensando que tal vez al oír su voz, ella volvería por su propia cuenta. Sin embargo, lo que mi madre me dijo me dejó completamente helado. Mi hermana estaba en su recámara dormida desde aproximadamente 3 horas antes y obviamente no había salido. Rápidamente corrí hasta el cuarto y comprobé lo que mi madre me estaba diciendo era real. Ella estaba ahí, recostada en su cama y profundamente dormida, con el disfraz de dinosaurio colgado en el ropero perfectamente planchado. Una mezcla muy extraña entre miedo y confusión llegó a mi mente en ese momento, pues al ser un traje hecho por mi madre exclusivamente para mi hermana, era prácticamente imposible que alguien más pudiera llevar uno igual a ese. Hasta el día de hoy no sé, y creo que jamás sabré qué o quién estuvo conmigo y con mis amigos toda esa noche, pero definitivamente tengo algo muy claro, y sé que no fue mi hermana. Mis amigos y yo tenemos una tradición la cual consiste en reunirnos cada 31 de octubre en la casa de alguno de nosotros, debidamente disfrazados para cenar, contar historias de terror y compartir dulces con los pequeños que tocan a la puerta durante la noche y también parte de la madrugada del 1 de noviembre. Hace 3 años, yo era el único del grupo que podía conducir, por lo que tenía la misión de ir a dejar a cada uno de los asistentes a sus hogares. Debido a esto, y al hecho de que mi casa quedaba aproximadamente a 1 hora de la última chica que dejé, su familia se ofreció a darme alojamiento en su hogar. Sin embargo, tuve que declinar la oferta, ya que tenía que ir temprano a mi casa para preparar la ofrenda y recibir a mis difuntos. Lo que sí hice fue cambiarme en la casa de mi amiga para no llevar puesto el disfraz, el cual
Acomodé dentro de una caja junto a algunas calaveritas que los vecinos me habían regalado y estando listo, subí a mi coche y retomé el camino de regreso a mi casa. Sin embargo, aproximadamente a la mitad del trayecto, noté cómo una especie de vapor oscuro empañaba el retrovisor superior y los laterales. Esto me obligó a encender las luces intermitentes y orillar un poco para averiguar qué sucedía. Una vez detenido, volteé hacia atrás y para mi sorpresa, no podía ver absolutamente nada. Es decir, la caja con el disfraz y los dulces ya no se encontraban en el asiento, y de hecho, ni siquiera podía ver el asiento. La oscuridad que el vaho producía era tan densa que no me permitía observar nada. Levanté la mano para encender la luz intermitente del auto, pero extrañamente no logré tocar el techo del coche. En ese momento comencé a sentir bastante miedo, por lo que opté por salir del vehículo, llevándome así una sorpresa aún mayor y mucho más aterradora. La oscuridad no solo estaba en el interior de mi coche, sino también estaba envolviéndolo por fuera, cubriendo la parte trasera de este y ocultando la carretera por completo, así como todo lo que estaba a mis espaldas. Rápidamente, volví a subir al coche y pisé el acelerador. Pasaron alrededor de 10 minutos hasta que vi cómo el vapor oscuro se desvanecía poco a poco, haciendo que todo volviera a la normalidad. Traté de buscarle una explicación lógica a lo sucedido y, como siempre, culpé a mi mente y al cansancio, aunque algo en mi interior no dejaba de decirme que eso no era verdad. Los días pasaron y en una plática casual con un amigo que es taxista, surgió este tema y él me comentó que a él y a muchos de sus compañeros no les gusta trabajar en esas fechas y mucho menos a esas horas, pues cuando ha llegado a hacerlo, ha tenido experiencias bastante inquietantes, probablemente por el hecho de que las almas de los fallecidos deambulan entre nosotros, y sinceramente creo que esa fue la causa real de lo que sea que me sucedió a mí. Esto me sucedió hace varios años, durante una de las tantas noches de Halloween en que salí a pedir dulces. Esa noche en específico, mis hermanos y yo salimos con nuestras abuelas, pues mi madre había ido a hacer unas compras y todavía no regresaba. Todo nuestro recorrido de casa en casa iba marchando perfectamente y habíamos recolectado una buena cantidad de golosinas, cuando a lo lejos vimos un auto que se nos hizo conocido. Era mi madre quien por fin había terminado sus compras. Cuando llegó a donde estábamos nosotros, subimos gustosos su Volkswagen de color azul con la intención de ir a pedir dulces a los pueblos vecinos, ya que hasta ese momento habíamos recorrido solamente la localidad donde nosotros vivíamos. La noche ya estaba algo avanzada y a pesar de que los faros no estaban en las mejores condiciones, tomamos la carretera para llegar a otro pueblo. Mientras mi madre conducía, yo me pegué a la ventana del copiloto para ver cómo había gente caminando con vistosos disfraces, coreando canciones y pidiendo dulces a quienes se encontraban. Un poco más adelante, llegamos a un pequeño tramo donde lo único que habían eran árboles. Ya no se veían más personas y mucho menos niños pidiendo golosinas. Aún así, yo estaba concentrado viendo el paisaje hasta que algo llamó mi atención. Era un tipo parado a la orilla del camino. El hombre se veía bastante extraño. Vestía un saco y sujetaba una pequeña bolsa en su mano, la cual agitaba como si estuviera pidiendo un aventón. Al verlo, tanto mi madre como yo nos sentimos muy incómodos, pero lo peor vino cuando al pasar justo a su lado, un automóvil salió de la nada a toda velocidad y casi nos impacta, lo que no sucedió gracias al volantazo que mi mamá dio. Bastante asustada, ella le preguntó a mi abuela y a mis hermanos si habían visto el auto o al sujeto, pero ellos respondieron que no y que no sabían de qué hablaba. Mamá y yo nos vimos extrañados y volteamos a buscar al sujeto que estaba al costado para saber si estaba ahí, pero no logramos encontrarlo por ningún lado. Gracias a todo esto, el viaje se canceló, pero lo más extraño e inquietante vino justo después de esto, ya que al dar la vuelta para volver, notamos que al otro lado de la carretera, a la misma altura que habíamos visto al hombre, había una cruz de esas que ponen para recordar a los fallecidos en algún accidente. Por fortuna, nunca volvimos a ver a ese sujeto, por lo que mi mamá y yo creemos que aquello fue una especie de advertencia para que tuviéramos cuidado cuando viajáramos por ese trayecto, o al menos eso queremos creer.
Si este video fue de tu agrado, no olvides de suscribirte y formar parte de la comunidad de Terror Extremo. Subimos videos todas las semanas.